Muy bien, buenas noches hermanos. La idea de esta noche es terminar, o al menos culminar esta parte del estudio de la vida de Gedeón, incluido como el sexto juez de Israel. Y una historia, la verdad, absolutamente fascinante, que pareciera que, como casi todas las otras historias anteriores, tendría que terminar con la victoria de Gedeón, derrotando finalmente a todos los enemigos. Hace un tiempo atrás comenzó Seba a compartirnos la historia de Gedeón, de este juez libertador, donde veíamos que el círculo se volvía a repetir. Los enemigos del pueblo en ese entonces eran los madianitas, lo peor que les había sucedido hasta el momento, de todos los enemigos que los habían ido sojuzgando como pueblo, donde los madianitas no pretendían subyugarlos políticamente, ellos solamente los tenían como proveedores de insumos, o sea que venían, los atacaban, rompían, se llevaban todo y se lo llevaban a su tierra, es decir que esto sucedía año tras año y cosecha tras cosecha, cosechaban, venían los madianitas, saqueaban y se llevaban todo, no era la intención de ellos poseer o hacerse dueños de la tierra. Para ellos Israel era un proveedor forzoso. En el versículo 6 de el capítulo 6 nos dice de esta manera, de este modo, Jueces 6:6, perdón, Jueces 6:6 dice, de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Sí? Los hijos de Israel, Jueces 6:6, Jueces 6:6. Los hijos de Israel volvieron entonces a clamar. Y lo interesante de esto es que cuando Dios le responde al clamor, no lo hace inmediatamente con la elección del juez en ese momento. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que le mandó Dios a Israel en ese momento? ¿Vos cállate? ¿Qué fue lo que le envió Dios a Israel cuando el pueblo clamó? Un profeta. ¿Sí? Un profeta. Y es extraña la respuesta, ¿no? Porque en los casos anteriores el pueblo clamaba y Dios inmediatamente les proveía de un libertador. Sin embargo, acá no les da un libertador inmediatamente, sino que les pone un mensajero en el medio. ¿Qué les dio? O sea, ¿qué esperaban ellos? Bueno, ellos podían mirar la historia cercana de años atrás y darse cuenta que ante la necesidad apareció Otoniel, ante la necesidad apareció Ahod, ante la necesidad aparecieron Débora y Barak, y así simultáneamente, y decían, bueno, clamamos, estamos en problema, y Dios entonces nos va a responder con un nuevo libertador. Y sin embargo Dios se toma su tiempo, hace un paréntesis, pone una pausa y dice, no, no les voy a enviar esto. Lo que yo les voy a enviar no es lo que ustedes esperan primariamente, sino que les voy a dar lo que yo creo que necesitan, porque lo van a necesitar para pensar hacia futuro, qué es lo que ustedes van a realizar. Él les envió un profeta y un mensaje, dice el versículo 8 de Jueces capítulo 6, dice el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y les recuerda todas las veces en que con poder Él los había sacado. Pero dice al final del versículo 10, pero no habéis obedecido mi voz. Ese era el gran problema de Israel. No habían obedecido. Tantas lecciones aprendidas supuestamente, y seguían desviando su corazón del verdadero Dios. Seguían desviando su corazón en la obediencia a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque como también sucede con nosotros, primero necesito saber de qué es lo que Dios me quiere salvar. Primero necesito saber de qué es
de lo cual Dios me quiere salvar. Así ha sido cuando nos predicaron el Evangelio, ¿verdad? Primero nos tuvieron que mostrar qué cosa, nuestra pecaminosidad. Abriendo la palabra de Dios a aquel hermano, forma pública o forma privada, que o quizás nuestra madre, la persona que nos haya predicado el Evangelio bíblico, lo primero que tuvo que mostrarnos es nuestra pecaminosidad delante de Dios, nuestra responsabilidad por nuestros hechos y por nuestros actos, para que posteriormente pudiéramos entender y comprender que no era por nuestros medios, sino que es por la intervención de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz que podíamos alcanzar salvación. Normalmente tendría que ser así, ¿verdad? Que nos digan cómo estamos para después anhelar aún mucho más la salvación. Lo interesante, y estos son capítulos muy interesantes, ¿sí? Es que en el versículo 10 dice: yo soy Jehová, yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Es que no hay ninguna referencia a arrepentimiento del pueblo. No dice en ningún lugar. Dios le dice, bueno, este es el problema de ustedes, el problema de ustedes es la desobediencia, el problema de ustedes es el pecado, pero no hay ninguna evidencia de arrepentimiento. Y uno puede preguntarse, ¿acaso Dios puede bendecirnos o darnos gracia aún antes de que podamos arrepentirnos? Bueno, sí, porque para nosotros la gracia se manifestó antes de que nosotros escucháramos acerca de la salvación. Nacimos en este mundo, vinimos cada uno en determinado año, pecadores por naturaleza, pecadores por práctica, después cuando fuimos creciendo, y quizás nunca habíamos escuchado acerca del amor, la gracia, la misericordia de Dios, que ya estaban destinadas antes de la fundación de este mundo. Aún así todo, Dios quería seguir tratando al pueblo de Israel como su pueblo. Él no los iba a desechar, Él no los iba a desconocer, Él iba a seguir siendo fiel con su promesa para con el pueblo, aunque Él entendía, perdón por la expresión hacia Dios, aunque Él veía que el pueblo no iba a responder hacia Él o hacia el favor que le estaba mostrando. Romanos capítulo 5, rápidamente, un pasaje muy conocido, versículo número 8, Romanos 5:8 dice lo siguiente. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta, por favor. Romanos 5:8. Muy bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es en cuanto a nuestra salvación, eso es en cuanto a nuestra necesidad. Pero en cuanto al pueblo de Israel, el paso siguiente a la muestra del estado del corazón del pueblo fue la actividad y la actitud y el accionar de Dios para ponerles entonces lo que ellos necesitaban, que necesitaban un libertador. Y allí comienza la historia de Gedeón, ¿sí? En el versículo 11 encontramos, 6:11, estoy haciendo un repaso rápido de lo que hemos visto, encontramos el encuentro del ángel de Jehová. ¿Quién? Tal como hemos aprendido, nos explicó Sebastián, ese ángel de Jehová, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo, ¿sí? Es el Señor Jesucristo manifestado visiblemente en el tiempo del Antiguo Testamento. Toda referencia al ángel de Jehová es una referencia al Señor Jesucristo. Y ahí nos encontramos con dos visiones, un choque de dos visiones. Lo que Dios quiere hacer y lo que Gedeón veía que él no podía hacer, porque inclusive Gedeón decía que, o le preguntaba a Dios, ¿por qué razón estás haciendo padecer al pueblo de esta manera? Y él tampoco en un principio comprendía que todo lo que estaba aconteciendo era por causa del pecado. En el versículo 28 nos encontramos que Gedeón tuvo que destruir un altar para poder levantar otro. Destruye el altar que había sido el altar que seguramente tenía su propio padre en su propia casa, y lo destruye para levantar otro, enseñando que para que nosotros podamos tener un corazón dedicado a Dios, en primer lugar hay cosas que tienen que ser destruidas en nuestro propio
corazón. Porque en definitiva no se puede servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro, o aborreceremos a esto y amaremos al otro. Es decir, un solo Dios para que el corazón esté enfocado en ese y en ningún otro más. En el versículo 36 encontramos la prueba de los vellones, de los vellones mojados, ¿se acuerdan? La oración, la prueba que Gedeón pone, por así decir, delante de Dios. Y esta prueba fue nada más y nada menos que la actitud de Dios en cuanto a esta prueba fue para fortalecer la fe de aquel hombre. Luego continuó Pablo, ¿dónde está? Pablo. Luego continuó Pablo con la historia de Gedeón y todo el desarrollo de la liberación con mano poderosa. Y lo que se aprendió, sí, a partir del capítulo 7 en adelante, lo que se aprendió en primera instancia es que las condiciones de la salvación son puestas por Dios y que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de los hombres. Entonces, de aquella gran cantidad que habían ido para luchar contra los madianitas, quedaron solamente, ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 300. Entonces, ¿qué sería esto en contra de una gran multitud? A los ojos humanos, poco, por no decir nada. Pero así como la lección de que uno con Dios es multitud o uno con Dios es mayoría, sigue siendo y siguió siendo con el correr de los siglos, cuando hombres sencillos se tomaron de la mano de Dios para hacer frente a situaciones difíciles o a campañas que los excedían en número, en fuerza, en capacidad, de todo tipo. Las condiciones de la salvación siempre las pone Dios. Y en este caso quedó aún mucho más claro. Gedeón lo único que tuvo que hacer fue escuchar la orden, creerle a Dios y actuar entonces en consecuencia. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue un éxito, porque el ejército madianita fue derrotado. Esta actitud que Gedeón tuvo con aquellos 300 hombres contra la gran cantidad, con el numeroso ejército madianita, es el verdadero triunfo en la debilidad. Pablo diría muchos siglos después, transponiendo a su experiencia personal y aún en medio de gran oposición por su tarea, por su ministerio, por su trabajo y por la falta de reconocimiento que sin duda había hacia él o la manera en que se oponían al ministerio de él, decía: cuando soy débil entonces soy fuerte. Él veía sus propias necesidades, él veía sus propias debilidades, y en este caso una debilidad impuesta voluntariamente por Dios para un aguijón en la carne, y entonces de esa manera él se veía débil delante de Dios, pero también entendía que débil era la mejor condición en la cual Dios lo podía utilizar. 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El centro de la victoria fue Dios. Capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y fue así. Israel no tuvo ninguna oportunidad de decir: hemos sido salvos, hemos sido salvados, porque nuestra mano ha sido fuerte, ha sido numerosa, ha sido potente para salvar a todo el pueblo en contra de los madianitas. Y entonces un pequeño grupo fue el que hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque estaban del lado de Dios. Este principio se aplica para la salvación inicial en nuestras vidas. Este principio, porque en definitiva cada uno de nosotros hemos llegado a Cristo heridos por el pecado, lastimados por el pecado, afectados por el pecado, y en ese estado de debilidad espiritual tan extrema que inclusive la Biblia, la palabra de Dios, nos define como hombres y mujeres muertos espiritualmente, incapacitados para de nuestro lugar acercarnos a Dios, y sin embargo es Dios quien se acerca a nosotros a través de la obra de Cristo en la cruz, y su Espíritu Santo, que viene a morar en todos aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados, es el que nos da la fuerza diaria para seguir
y seguir para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas e inclusive más allá de la muerte, más allá de la muerte. Vamos al capítulo 8 rápidamente. El capítulo 8 de Jueces nos cuenta acerca de el peligro de intentar vivir una vida plantado en el éxito y el peligro de las motivaciones equivocadas. Aquí encontramos más adelante vamos a encontrar una parábola muy interesante, ¿sí? Hasta risueña pareciera, y sin embargo estaba marcando un principio que tiene que ver con la autoridad y que se va a aplicar siempre se va a aplicar, lo vamos a hacer un poquito más adelante. En el capítulo 8 encontramos con que la historia de Gedeón, que podría haber terminado a fin del capítulo número 7, como terminaron todas las historias anteriores, tiene una continuidad. ¿Cuál es esa continuidad? Bueno, hubo un reclamo para Gedeón y para sus 300. Los del pueblo de Efraín les dijeron: ¿cómo fue? ¿Fuiste a pelear y no nos tuviste en cuenta a nosotros? ¿Cómo es el tema? Le reclaman a él: ¿por qué no nos llamaste a nosotros a pelear? Y entonces Gedeón dice que les contestó y le dijo: ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipe de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Y entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, y luego que él habló esta palabra, es decir, les habló bien, y les dijo: miren, su capacidad para la guerra es bien conocida, la importancia que como tribu ustedes es bien reconocida, yo no podía haber hecho nada, dice. Y hasta ese punto viene muy bien Gedeón, porque está diciendo: gracias a Dios pude hacer esta tarea, inclusive ustedes pudieron actuar y capturar a príncipes madianitas. Y dice versículo 4, vino Gedeón al Jordán, pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. Había 2 reyes que habían escapado, 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, si no me equivoco, Seba y Salmuna, que habían escapado. Y entonces ellos tenían que completar la tarea. Y en el medio de esta tarea, cansados, pero aún persistiendo en la persecución de estos reyes de Madián, hubieron 2 ciudades que no quisieron ayudarles. Sucot por un lado, y le pidieron a la gente de Sucot: por favor, denos algo de pan, estamos cansados. Y entonces dice que ellos dijeron: no, pará, ¿por qué te vamos a dar de comer si todavía no completaste la tarea? Estás persiguiendo a los reyes, el día que completes la tarea y traiga a los reyes, nosotros te vamos a ayudar. Ajá, dijo Gedeón, tomó nota y les clavó un tilde. Pero aparte le dijo algo: el día que yo traiga a los reyes, los voy a azotar con espinas y cardos, y ustedes van a saber lo que significó para ustedes no haber querido ayudarles. Pasó lo mismo con los de Peniel. Y con los de Peniel fue un poquito más fuerte, dice: cuando yo vuelva en paz, le dijo Gedeón, derribaré esta torre. Y dice que en el camino ellos siguieron adelante, y finalmente Seba y Salmuna, con un ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado, dice, se mantenían en pie. Es la venganza lo que motivó finalmente a Gedeón. Ya no era simplemente el obedecer a Dios para terminar la tarea. El corazón de Gedeón estaba cambiando en el resentimiento de saber que aún los de su propia tierra no los habían querido ayudar dándoles el alimento necesario. Y entonces la motivación ya no era darle gloria a Dios, sino demostrarles a estos hombres que ellos, 300 más 1, él, ¿sí?, podían hacer frente y completar la tarea. Ya la motivación no era darle gloria a Dios, la motivación no era creerle a Dios, la motivación no era afirmarse en Dios, sino que la motivación era su propio orgullo, su propio ego, y decir: no me quisieron ayudar, yo les voy a demostrar. Pero no solamente les voy a demostrar, sino que cuando vuelva me la van a pagar. Azote para uno, destrucción para los otros.
Dice el versículo 21, entonces dijeron Seba con Z, no es este Seba. Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Miren, como no había sucedido con los relatos anteriores de los jueces, ahora el autor sagrado se extiende un poco más para contar cómo sigue toda esta historia. Y posiblemente toda esta historia podría haberse terminado mucho tiempo antes. Pero había un problema, es que el corazón de Gedeón fue cambiando con el transcurso. Ya no era el mismo Gedeón temeroso que se escondía mientras trillaba, no era el mismo Gedeón que se acercó con poca fe para que su fe sea fortalecida a través de la prueba del vellón, no era el mismo Gedeón que le preguntó al ángel, pero ¿por qué el pueblo está padeciendo? Y tuvo todas las respuestas. No era el mismo Gedeón que le creyó a Dios para vencer con 300 hombres a un ejército tan numeroso. El transcurso de todo ese tiempo fue cambiando el corazón de Gedeón. Y ya no tenía ni la misma motivación, ni tampoco tenía los motivos correctos para actuar en favor del pueblo. Aún con un juez presente, la situación de Israel es cada vez peor. ¿Por qué? Porque le piden a Gedeón que él sea el rey, y que si se muere él sea su hijo, y que si se muere el hijo sea su nieto. Fíjense que el hecho de que Dios haya marcado la desviación del corazón del pueblo de Israel antes de que el ángel de Jehová se le aparezca a Gedeón, ¿se acuerdan en el capítulo 7? Cuando Dios le dice, tú te apartaste de mí, tu corazón se desvió de mí, esta es la muestra más grande de que nunca el pueblo de Israel volvió con su corazón hacia Dios, aún viendo el bien de Dios hacia ellos. No lo hicieron. No lo hicieron. Creo que la ingratitud es un mal con el cual muchas veces tenemos que luchar. Porque la ingratitud muchas veces nos lleva a desviar el corazón. Nos lleva a dejar de confiar, nos llega a dejar de depender. La ingratitud hace que olvidemos finalmente quién es el que nos ha estado ayudando, ya sea de parte de Dios en el cielo hacia nosotros, o ya sea de parte de Dios hacia hermanos que pueden también haber ayudado a nuestra vida. La ingratitud es ingrata, valga la redundancia. La ingratitud es ingrata. Le piden a Gedeón que él sea el rey del pueblo y luego su descendencia. Y es interesante porque esta es la última vez, el versículo 23, en que Gedeón nombra a Dios. Dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Buena respuesta, excelente respuesta. Pareciera como que Gedeón finalmente le está dando toda la gloria a Dios. Queremos rey, o vos, o tu hijo, o tu nieto. Y Gedeón dijo, no, ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto. Para Dios toda la gloria. Pero hace una petición después que marca finalmente cómo estaba el corazón de Gedeón. ¿Qué les pide? Para aquellos que conocen la historia, ¿se acuerdan? Los zarcillos, los aritos. De acuerdo a la costumbre, usaban los aros de oro, no eran precisamente las mujeres. Verso 24, les dijo Gedeón, tengo un detalle para con ustedes, una cosita. Denle gloria a Dios, pero tengo un detalle. Quiero que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Evidentemente el escritor está diciendo común forma de vestirse o de prepararse los ismaelitas. Todos saben que llevaban sus zarcillos de oro. Y ellos respondieron, de buena gana te los vamos a dar. Y tendiendo un manto echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió
solamente los zarcillos, 1.700 ciclos de oro, 20 kilos. Estoy buscando, son 20 kilos. 20 kilos de arito nada más, ¿eh? Pero después que dice que agregó, sin las planchas, joyeles, vestido de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y dice que Gedeón hizo de ellos hizo un efod. En este punto Gedeón se había transformado en un mercenario de la fe. Un mercenario de la fe. Alguien que creía que tenía el derecho de que por haber actuado a favor de Dios, tenía todo el derecho de cobrarle a los demás por la tarea hecha. Imagínense que nuestra iglesia cambiara su forma de ver la obra que Dios hizo para con nosotros y que quiere hacer para las personas que no conocen a Cristo. Y de repente empezamos a cobrar a todo el mundo por cada predicación del Evangelio, por cada video que subimos, por cada devocional que se comparte. Que empecemos a compartir la palabra de Dios, pero a cambio te voy a pedir algo para mí, para mi bien. Mercenarios de la fe. Pareciera que aquí empiezan a aparecer los primeros activos de aquellos que en este tiempo no viven para la iglesia, sino que viven de la iglesia. No viven para los hermanos, sino que viven de los hermanos. Los mercenarios de la fe existieron siempre y siempre van a existir. Y creo que en el correr de los años va a ser cada vez peor. Veía unos cuantos videos antes de venir acá acerca de este tema. Y hubo uno que me sorprendió. Una mujer que se paraba, por supuesto, profetisa, sacerdotisa, tenía todos los títulos habidos por haber, ¿sí? Mal asumidos porque no corresponde. Entonces se paraba delante de la congregación y decía, alcáncenme un billete de $1. Dice, tomaba un billete de $1 público y se lo ponía al lado de la oreja. Y dice, yo escucho la plata pidiendo a los billetes que están en sus bolsillos para que vengan aquí al folí, creo que llamaban, y ponían una canasta grande en medio y dice, traigan, los billetes hablan, los billetes se llaman uno al otro, se están llamando, ¿no lo sienten? Bueno, más para un chaleco de fuerza que para otra cosa. Y sin embargo, ¿saben lo que era más triste de todo esto? No era simplemente el espectáculo de ver una supuesta enviada de Dios pidiendo plata, era la gente que se levantaba y traía y ponía. Y de esto les puedo contar la cantidad de mercaderes de la fe que hay. Miren de qué forma el corazón de Gedeón fue cambiando. Y qué triste que es el fin de alguien que había comenzado temblando, escondido, y terminó creyéndose inclusive su propio personaje y creyendo que tenía todo el derecho de reclamar a los demás por el bien que le había hecho a los demás. Mercenario de la fe. Pide recompensa para su tarea. Y lo peor de todo es que el pueblo, sí, accede. Vamos, tenés razón, Gedeón. Ponen. Ninguno dijo, no, esto es obra de Dios. Esto es una tarea de Dios. ¿Cómo vas a pedir dinero cómo vas a pedir recompensa por una victoria que no viene de parte tuya, sino que viene de parte de Dios? Pero ninguno tuvo la capacidad de levantarse para decirle que estaba equivocado. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, con parte de ese tesoro hizo ¿cómo dice? Un efod, ¿verdad? Un efod. Una vestidura que pertenecía principalmente al sumo sacerdote. Y dice que una vez que hizo este efod, se lo llevó a su propio pueblo de origen, a Ofra. En ese momento, el lugar de adoración era Silo. Y es llamativo, dice un autor, que haya hecho este efod de oro y lo haya llevado a su pueblo, es decir, que inmediatamente él comienza una tarea de competencia espiritual y estaba dirigiendo el corazón del pueblo para ir a adorar en Ofra, pero no en Silo. Después el Señor marcaría que uno de los grandes problemas del pueblo de Israel fue la prostitución espiritual. Porque ya no era simplemente que no obedecían, sino que negaban el lugar establecido por Dios para adorar. El pueblo se prostituyó al adorar allí. Gedeón los guió hacia
la infidelidad. Si podemos trazar el camino de Gedeón, yo particularmente nunca lo había visto tan crudamente de esta manera. Pero para nosotros Gedeón siempre fue un adalid, un campeón de la fe. Sí, aún así todo. Después vamos a ver su fin. Siempre lo vimos de esa manera. Pero ¿saben por qué está bien que sea así? Porque nosotros tenemos que ser realistas en cuanto a las personas y no idealizarlas. Entonces, si idealizáramos la persona de Gedeón, hablaríamos de hoy hasta de San Gedeón. Pero uno tiene que ser realista en ese sentido. Y la verdad que la experiencia de Gedeón no es muy distinta a la mía o a cualquiera de nosotros. Porque son cuestiones con las cuales constantemente estamos luchando en forma particular. Luchamos con relación a la fidelidad a Dios, luchamos con relación al servicio para Él, luchamos con cuestión a la fe, en el sostén, en tantas cosas. Las mismas luchas que seguramente Gedeón tuvo y en las cuales él sucumbió. Pero estas cosas quedaron escritas para nosotros, en este fin de los tiempos. A partir de ese momento comenzó un tiempo de paz, pero un tiempo de paz en peligro, porque era paz sin adoración, sin relación con Dios, y era paz sin obediencia. Cada uno hacía su tarea, su trabajo, y parecía que había tranquilidad mientras Gedeón estaba allí con ellos. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. ¿Quién es Jerobaal? Es Gedeón, ¿sí? Es el otro nombre, significa el que está en contra de Baal, o el contrincante de Baal. Dice Jerobaal, dice hijo de Joás, finalmente fue y habitó en su casa, capítulo 8, verso 29. Y tuvo Gedeón 70 hijos. Te la regalo, 70 hijos. Que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y acá hay un detalle muy llamativo, porque dice, aparte de muchas mujeres, también tuvo una concubina, y de esa concubina un hijo, que se llamó Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de José, en buena vejez, en buena vejez, fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo detrás de los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berite. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. 70 hijos, más uno de su concubina, Abimelech, cuyo nombre significa mi papá es el rey. Eso significa Abimelech, mi papá es el rey. La concubina supo elegir bien el nombre, supo elegir muy bien el nombre. Mi papá es el rey. ¿Cómo es posible? Bueno, uno puede tener la verdad en la mente y en el corazón, pero uno puede tener, la verdad en la mente y en la experiencia, pero no en el corazón. Gedeón tenía seguramente en su mente el recuerdo de la actividad de Dios en favor de él, en favor del pueblo, la experiencia de Dios actuando en bien de él y de su pueblo, haberlo escogido de esta tierra, de esta familia, haberlo potenciado, haberlo puesto delante de la nación, presentarlo como un juez, un regente, ¿sí? un campeón, un héroe de la fe. Y sin embargo, evidentemente, en algún punto el corazón de Gedeón dejó de confiar en lo que su mente sabía. Este es el peligro de buscar nuestra propia honra y no buscar la honra de Dios. Ahora, todo esto trajo una consecuencia grave. Muere Gedeón, o la persona visible de la victoria, vieja, pero victoria al fin. Muere Gedeón, dice el pueblo, finalmente sigue el rumbo de su corazón.
Se ve que desde que aparece Gedeón en escena hasta que muere, mientras estuvo el paladín, bueno, se mantuvieron dentro de los parámetros que Dios les pedía. Pero el proceso era interno. El proceso era dentro del corazón de cada uno de aquellos que formaban el pueblo. Aún aquellos 300 que lucharon con él, evidentemente, tiene que haber seguido el rumbo de todo el pueblo de Israel. Cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse detrás de los Baales y escogieron a un Dios en particular para ellos, Baal Berit. Capítulo número 9 nos habla de una instancia muy interesante. La historia de Gedeón podría terminar ahí, pero no termina ahí, ni siquiera termina hasta el capítulo 10 y los primeros versículos, porque nos habla de consecuencias inmediatas de la vida de Gedeón. El pueblo de Israel en ese momento se había quedado sin líder. Todos los líderes de jueces son llamados por Dios. Ellos no buscaron ese liderazgo. Todos los líderes anteriores no buscaron el liderazgo. Fueron llamados a Dios por Dios para esa tarea. El ascenso al poder no es, en este caso que vamos a ver, obediencia a Dios, sino financiamiento económico de un ídolo. Porque nos dice que Abimelec, el hijo de la concubina de Gedeón, fue a Siquem, a la casa de su madre y a ver a su familia. Habló con ellos y los convenció diciendo: miren, tengo 70 hermanos que son hijos de Gedeón. ¿No sería mejor que ustedes me apoyen a mí, ya que soy el único que está apegado a la familia de Gedeón y que puedo ser de bien para ustedes? Y entonces la familia dijo: la verdad que tenés razón. Qué buena idea que vos seas el que gobierne el futuro al pueblo de Israel. Nosotros te vamos a hacer la campaña. Y lo hicieron de tal manera que tomaron una X cantidad de monedas de plata, se la entregaron, ¿sí? Se la entregaron y le dijeron: esto te va a servir. 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit. Es decir que, en principio, en esta ciudad, en Siquem, comienza el reinado de Abimelec. Y no por él obedecer a Dios, sino porque fue financiado económicamente por un ídolo. Esta es una gran lección acerca de cómo se tendría que escoger un líder, o cómo tendría que ser escogido alguien en el liderazgo. Para nosotros, en nuestra experiencia como iglesia, a lo largo de los años, hemos ido aprendiendo a través de la carta de Pablo a Timoteo, a través de la carta de Pablo de Tito, acerca de condiciones necesarias para que, si hay algún hermano que anhela obispado, buena obra desea. Y hay condiciones también para los diáconos, para ancianos y para diáconos. Hay condiciones que tienen que ver con todas las áreas de la vida para que alguien pueda ser reconocido como anciano, como diácono, que en definitiva es reconocer autoridad, pero a la vez reconocer servicio. Hay condiciones. La pregunta es: ¿yo me creo que soy un líder? ¿Me creo yo en mi cabeza de que soy un líder y que por lo tanto tengo el derecho ¿Me creo que soy un líder? La mejor manera de liderar es a través del servicio. La mejor manera de liderar es a través de la humildad. La mejor manera de liderar es a través de las condiciones dadas por Dios. Y Abimelec es la persona perfecta para mostrarnos cómo no debiera ser un líder. Porque lo hizo para su propio provecho, para su propio poder, popularidad, honor, títulos, don de gente. Soy tan bueno atendiendo a las personas, soy tan bueno llegando a tal grupo o tal otro. Dios no necesita equivalentes de Abimelec. No nos olvidemos del nombre de Abimelec. Mi padre es rey. Pero no era una referencia a Dios, era una referencia a su relación en este mundo. ¿Cuál fue el segundo paso de Abimelec? Dijo: bueno, ya que tengo tanta competencia, 70 medios hermanos que me están esperando en Ofra, entonces voy a ir allá y los voy a buscar y me voy a presentar como su nuevo rey. No, fue y los mató a los 70.
mató a 69. Y el más chiquito, Jotam, cuyo nombre significa Jehová es el que completa, Jehová es el que completa, presten atención a este nombre, porque él va a decir algo muy importante. Jotam se escapa. Y entonces, bueno, dice el versículo 6 del 9, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, el más chico, el hijo más chico de Gedeón, y se fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y le dijo, oídme varones de Siquem y así os oiga Dios. Voy a leer toda la parábola esta, ¿sí? Dice así, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser grande sobre los árboles. Es decir, ellos buscaron los mejores referentes. Estos tres árboles son o fueron en su momento la base de la economía del pueblo de Israel. Ellos necesitaban el olivo para el aceite, ellos necesitaban la higuera, ellos necesitaban la vid para su vino. Eran árboles honrosos para la tarea. Y cada uno de ellos dijo, no, este es mi trabajo, esto es lo que yo tengo que hacer. Y entonces, dice el versículo 14, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, entre 30 y 60 centímetros de altura, no más de eso. Le dijeron a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, vengan, abríguense bajo mi sombra, es decir, agáchense y pónganse bajo mi dominio, esa es la idea, porque la zarza no mide más de 60 centímetros. Y si no, salga fuera de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Es decir, si no se sujetan a mí, castigo para ustedes. Ahora pues, si con verdad y con integridad, ahí viene la explicación de este muchacho, de Jotam. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, paréntesis, porque mi padre peleó por ustedes, expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián, y ustedes se han levantado hoy contra la casa de mi padre, y han matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y han puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, gocen de Abimelec y que él goce de ustedes. Y si no, acá está Jehová completa, y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Después de eso, 3 años de actividad y de supuesta paz, 3 años en donde estuvieron tranquilos, 3 años en donde el rey Espino, como dice el autor del libro, el rey Espino estuvo trabajando o haciéndose servir por la casa de Israel. A partir de este momento comienza una guerra civil. Una guerra civil. Porque lo mismo que hizo él contra la casa de Gedeón, le hicieron a él. Los de su misma casa comenzaron a hartarse de Abimelec. Los de su misma casa comenzaron a cansarse de Abimelec. Y dice allí precisamente en el versículo
23 lo siguiente. Leemos el 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Dice el versículo 56-57, porque en medio de toda esta historia se produce esta guerra civil. Abimelech ataca, Abimelech enfrenta, y en medio de aquella guerra Abimelech es muerto por una mujer que le tira una piedra de molino en la cabeza, y antes de morir, para decir que me mató una mujer, le pide a uno de sus soldados que lo atraviese y que lo mate, para no quedar en vergüenza por eso. Y dice el versículo 55, cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Y así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ella la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Es decir, aquel que se llamaba Dios completa, o Dios hace todo completo, finalmente completó el juicio sobre sus vidas. Miren, entre el capítulo 8, 34 hasta el 10, hasta capítulo 10, versículo 6, casi no se menciona el nombre de Dios. Pero el autor de este libro hace una cosa, ¿saben qué? Levanta un poquito la página de la historia y nos muestra que por sobre todas las locuras que había cometido Gedeón y toda la locura que estaba cometiendo Abimelech, Dios no estaba quieto. Entonces muestra un poquito y dice, como habíamos leído, que Dios envía un espíritu de contienda entre Abimelech y los de Siquem y los de Siquem y de Abimelech. Dios había comenzado a llevar adelante su juicio. Y después nos muestra otro poquito más, versículos 56 y 57, que leímos recién, dice, así pagó Dios conforme a la palabra de ¿quién? De Jotam. Miren, hermanos, a veces pensamos que Dios está ausente. A veces creemos que Dios está ausente en nuestros hechos. Y puede pasar un año, 5, 10, 15, 20. Pero tarde o temprano Dios actúa. Y ese tarde o temprano no solamente se produce aquí dentro de este ámbito, de este plano mortal. Porque llegará un momento en donde todas las intenciones del corazón quedarán abiertas, expuestas y desnudas delante de Dios. Hemos estado aprendiendo en la escuela dominical, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, que llegará una hora en donde tenemos que presentarnos delante de Dios, y dice que serán juzgadas nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me motivó servir? ¿Qué es lo que me motivó trabajar? ¿Qué es lo que me motivó predicar el Evangelio, trabajar con adolescentes, trabajar con jóvenes? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me mueve viajar, hacer kilómetros? ¿Qué es lo que me mueve trabajar acá en este lugar? ¿Qué me motiva acompañar a los hermanos en Pegüeña? ¿Qué es lo que me motiva trabajar en Santa Inés? ¿Cuál es la motivación? Dios es el que finalmente conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y a veces me da temor. A veces me da temor. ¿Dios está ausente? No, el juicio de Dios no es solamente una cuestión futura, es una realidad presente. En Romanos capítulo 1, ya para ir terminando, versículo 18, nos encontramos con esta expresión que es interesante. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, el juicio de Dios, otra versión dice, se sigue revelando o se va revelando continuamente. Ahí la palabra es apocalipto, es decir, algo que se abre para que lo podamos ver. Y de tanto en tanto vemos la ira de Dios manifestada hacia este mundo. De tanto en tanto vemos la ira de Dios manifestada hacia los inconversos. Yo nunca voy a olvidar aquel tsunami que borró de las Filipinas, pero miles de personas. Claro, después por la noticia nos enteramos que Filipinas es un lugar donde había mayor
trata de niños y de menores para turismo sexual de todos aquellos que venían de Europa para abusar niños. Después nos enteramos por la historia de que Filipinas era moneda corriente, entonces todos aquellos hombres y mujeres que llegaban a ese lugar para satisfacer sus deseos, dijo Dios, bueno, basta, hasta acá llegamos. ¡Bum! Tsunami, miles afuera. La ira de Dios se manifiesta. Ahora, esto no tendría que ser pensar en que la ira de Dios se manifiesta también en su iglesia. Bueno, es algo para hacernos temer, ¿verdad? La gracia y la misericordia de Dios sigue sosteniendo nuestras vidas. Y creo que Dios no nos ha pagado a ninguno de nosotros conforme a nuestros hechos. Mucho menos si por causa de nuestros hechos hemos tenido que pedir perdón y arrepentirnos realmente. Y la gracia de Dios es más grande que su juicio. Pero es una realidad que sigue presente. Es una realidad que sigue presente. Miren, hermanos, muchas veces el juicio pasa desapercibido, pero está ahí. A veces llega después de una espera. Para ellos fueron 3 años de supuesta paz, hasta que Dios comenzó a trabajar en el corazón de aquellos hombres. Por eso decíamos al principio que la historia de Gedeón no terminó simplemente con su muerte, sino que termina con la consecuencia de sus actos. Entonces llegamos al capítulo 10, donde dice que después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua. Tola significa carmesí. Varón de hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Y tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Jair significa el que trae luz. Este tuvo 30 hijos, cabalgaban sobre 30 asnos, tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Jadai y de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Datos, pequeños datos. 2 jueces más. Ahora bien, ¿qué es lo que notan en estos 2 jueces? Yo les puedo decir porque leí el libro. ¿Sí? ¿Sabes lo que aprendí de estos 2 jueces? Que acá no hay enemigos. No hay enemigos. Levantó Dios, dice, a Tola y después a Jair, 45 años, y el autor del material dice algo muy interesante, y dice, ¿de qué tenía que ser cuidado el pueblo de Israel? ¿Saben de qué? De ellos mismos. No, de su propio corazón. Ellos tenían que ser librados de ellos mismos. Tenían que aprender de todas las lecciones que había tenido, todo lo que había sucedido de Gedeón hasta acá, y darse cuenta que lo que Dios había dicho al principio había marcado el derrotero de toda su vida, con Gedeón, con Abimelech, con todos aquellos que le causaron tanto daño al pueblo. Ellos salvaron a Israel de ellos mismos. Y saben una cosa, muchas veces así tiene que ser nuestra vida. Yo quisiera que leamos simplemente 2 versículos, 2 salmos para terminar. El que lo tenga lo puede leer. Salmo 19:12 y Salmo 69:5. Salmo 19:12 y Salmo 69:5. ¿Quién lo tiene, por favor? El primero de ellos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Le son ocultos para él. Muchas veces me son ocultos para mí. Seguramente que más de una vez tendrá que ser nuestra oración sincera. Porque normalmente tratamos nuestras propias faltas, nuestros propios pecados más livianamente de lo que tratamos la falta y los pecados de los demás. Pero acá el salmista está diciendo, me quiero ver, me quiero conocer. De la misma manera en que Tola y Jair fueron utilizados por Dios para proteger a Israel de ellos mismos, de sus
desvaríos, de sus malas decisiones, aunque seguimos leyendo el capítulo 10, la cosa se pone peor, cada vez la espiral de descendente es peor. Pero esos años, esos 45 años que vivieron con estos dos jueces, ellos tuvieron que aprender a cuidarse de ellos mismos. Y para nosotros no es distinto. Cuídame de mis propios errores, dijo David, especialmente de aquellos que me son ocultos. Seguramente que nuestras oraciones privadas, de tanto en tanto, nos animamos a mirar nuestro corazón. Y no siempre lo que encontramos ahí es bueno, ¿verdad? No siempre lo que encontramos ahí es perfecto para con Dios. Y haríamos bien en decirle, Señor, líbrame de los errores que no alcanzo a ver. Ayúdame para ser librado de aquellas cosas que pueden afectar mi relación contigo y pueden afectar también mi relación con los demás. ¿Y qué dice Salmo 69:5? ¿Quién lo tiene? Gracias, Alan. Y si bien es cierto que David cuando escribe esto no lo hace desde el lugar de la culpabilidad, porque él está sufriendo por el hecho de ser perseguido, pero se anima a abrir una vez más la ventanita de su corazón y le dice a Dios, aun cuando estoy haciendo bien, vos conocés mi insensatez. Vos sabés que a veces no actúo bien. Lo está diciendo David, el hombre conforme al corazón de Dios. Vos sabés que no actúo bien. Y el problema es que David, al mirarse a sí mismo, mirar su corazón, el mismo que había escrito el versículo anterior donde dice que él quiere saber cómo está su corazón, porque muchas veces sus pecados le son ocultos, dice, finalmente veo mi corazón y llego a esta otra conclusión, que mis pecados no le son ocultos a Dios. Y entonces acá se produce el equilibrio. Tengo que pedirle a Dios que me ayude, en virtud de que entiendo que Él, por ser omnisciente, conoce todo lo que yo soy, lo que somos cada uno de nosotros, pero en virtud de lo que Él me muestra, cómo soy yo. Hay una vieja canción que habla acerca de cuando nadie me ve, cuando nadie me ve. Y entonces el que canta dice, allí, cuando estoy delante de Dios, y cuando puedo abrir mi corazón delante de Dios, dice, allí soy sincero. Allí no hay necesidad de mostrar falsa piedad o falso amor. Ahí delante de Dios soy tal cual soy. Pero creo que es el mejor lugar y de la mejor manera que podemos llegar a Él, tal como somos. Hermanos, la vida de Gedeón nos seguirá dando tantas lecciones como tantas veces la leamos. Y nos seguirá dando tanta instrucción como tantas veces la leamos y aprendamos de su vida. Oramos y después, si alguien quiere agregar algo más, dejamos abierto el espacio. Oramos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos. Es cierto que hemos visto muy rápidamente todo el desarrollo de esta vida impactante de Gedeón, pero también las consecuencias de su vida. Hemos tomado nota de aquellas lecciones que hacen al liderazgo, que hacen a la conducción, que hacen hacer las cosas, Señor, de memoria, pero sin que pase por nuestro corazón. Y hemos tomado nota de lo que sería bueno que hagamos, Señor, y es mirarnos como tú nos ves. Pedimos tu bendición para nosotros como varones, Señor, o varones en tu casa, para que cada una de estas lecciones que hemos ido aprendiendo, Señor, calen profundamente en nuestra alma y en nuestro corazón. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús.